Auspicia este programa Lo de Pintos Restobar, 9 de julio 333. Cafetería, desayunos, minutas, delivery sin cargo llamando al 2227 53 87 85. Abierto de lunes a sábado. Canal 8. Lobos, Buenos Aires, Argentina. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Compartimos con ustedes un nuevo programa de Café Doble, temporada 2025, sexto año consecutivo en el aire. En esta ocasión tenemos la visita de un invitado que está aquí con nosotros en el piso, en el estudio por primera vez. Habíamos tratado de hacer gestiones para que pudiera venir y finalmente pudimos coordinar los horarios para lograr que estuviera con nosotros hoy. Como digo siempre, este ciclo de entrevistas se ha consolidado en la comunidad, en la gente, y nosotros estamos abiertos a cualquier sugerencia que nos hagan acerca de los posibles invitados que podemos llegar a tener aquí en el estudio. En esta ocasión, como les decía al comienzo, es un invitado que no hemos tenido la fortuna de poderlo entrevistar antes. Hace poquito que lo conocemos y está desarrollando una labor muy interesante en su área específica. Es psicólogo, es psicoanalista, así que sin más preámbulos lo presento, es Franco Actis-Grosso. Franco, ¿cómo te va? Patricio, un placer. Gracias por invitarme, gracias Nico. Muy contento de estar acá. Bueno, es un desafío también presentar un poco de lo que hago en el consultorio, un poco de mi formación, un poco de teoría, así que bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Por qué decidiste dedicarte al psicoanálisis? La carrera de psicología la empecé a estudiar un poco porque me interesaron libros de Rolón. En mi encuentro con la psicología no es un cliché de decir, bueno, siempre me interesó, sino más bien que me encuentro de grande con la psicología y a medida que me fui adentrando, cada vez me empezó a gustar más y hasta el día de hoy que creo que termina siendo una pasión. Dedico muchas horas de mi vida al psicoanálisis y bueno, específicamente al psicoanálisis llego por mi psicoanalista Adriana Keim, que le mandamos un saludo, que ha hecho una tarea maravillosa con mi vida, me ha ayudado muchísimo. Para explicar un poco la diferencia, desde mi punto de vista, Sí, por favor. es que el psicoanálisis es un método de exploración del inconsciente. Por ahí dentro de la psicología hay otras ramas que no estudian lo que pasa a nivel inconsciente y entonces en ese encuentro del psicoanalista con el paciente puede descubrir deseos, miedos, boicots que no sabía que tenía. Por otro lado trabajamos con los sueños también para descubrir el inconsciente, entonces creo que esa sería la diferencia primordial entre una psicología y un psicoanálisis. Mi formación va por ahí, hice un posgrado en psicoanálisis en el Instituto Yoga de Buenos Aires. Ahora estoy haciendo uno del fenómeno psicosomático, pero bueno, por ahí eso va a ser para otra conversación, solamente nombrarlo, que serían las enfermedades como un reflejo de lo que pasa internamente. Son muy frecuentes, ¿no? Sí, realmente estoy empezando, no podría... Creo que los trastornos de ansiedad tienen en su mayoría un componente psicosomático. Decís, como que la cuestión de la ansiedad lleva a un picazón, por ejemplo, a un sarpullido. Que tarda el estómago, Sí. cosas de ese estilo. Sí, sin duda. Me gustaría que habláramos un poquito de un tema que vos desarrollaste en otra charla, que es el autoboicot.
Cuando nosotros nos saboteamos la oportunidad de ser felices o de concretar logros, que eso lo ilustraste muy bien vos en un video que pusiste en Instagram de Los Simpsons, Ujú. que es Lisa, el personaje que habla en la ficción, eh, diciendo algo al respecto, sabotearnos la felicidad. Ujú. ¿Cómo lo explicarías vos? Bueno, ese video me parece que lo refleja bien porque Lisa está por conseguir algo y aparece como una voz que le dice que algo le va a pasar, eh, que algo va a suceder. Bueno, en principio podemos pensar el auto boicot como una parte nuestra que nos evita la felicidad y que es inconsciente, ¿Es una ¿no? pulsión? Sí, puede pensarse como un derivado de la pulsión. Me parece una cuestión técnica, por ahí adentrarnos en el concepto de pulsión, pero me parece sí más entendible ubicarlo como una parte de nosotros mismos que nos impide realizar algo que queremos. Bueno, esto puede verse a muchas cosas, ¿no? Uno puede pensar, bueno, no me merezco esto, pero eso también, ya cuando uno lo está diciendo es consciente. Es inconsciente, ¿Es consciente de que le está pasando? claro, es consciente y le da una explicación, bueno, en el fondo siento que no me lo merezco. Pero lo cierto es que se necesita de un analista que interprete, bueno, qué hay en tu historia para sentir que no mereces esto. ¿Qué te ha pasado? ¿Con qué lo relacionas? Bueno, ahí el paciente va indagando un poco en la oscuridad, ¿no? Porque empiezan a aparecer muchas ideas y uno va intentando prender un fósforo al principio en esa oscuridad y después ir alumbrando qué sucede en lo profundo para no alcanzar algo que lo haría tan feliz. ¿Cuáles son esas limitaciones que uno se autoimpone? Pueden ser desde terminar un estudio hasta... ¿Mandatos? A ver, repetime la pregunta. ¿Mandatos pueden ser que uno tenga que eso te frene a Sí, conseguir algo? sí, por supuesto. A ver, si uno fue criado como el incapaz en la infancia y probablemente en la adolescencia, en la adultez, en un grupo de amigos, de pares, tome ese mismo rol. Eh, entonces ahí me parece que está bien clara la continuidad. Pero bueno, puede haber un montón más de ejemplos de este super yo y de este, bueno, técnicamente el auto boicot se llama super yo. Puede haber un montón de ejemplos más de cómo viene a frustrarnos la felicidad. Ujú. Con respecto a lo que significa el apego, ¿cómo lo definirías vos? Eh, y el apego generalmente se da en un principio entre la madre y el hijo, Ujú, que es un proceso natural, ujú, pero a veces se prolonga demasiado en el tiempo. sí. Bueno, siempre creo que hay que pensarlo como un mecanismo, digamos, desde el punto de vista que la gente hace lo que puede. Para criar a Y sus hijos. sí, por algo está ese apego, digo, no es porque sí, no, sino que más bien responde a algo de la historia de esa madre. Eh, sí, me parece que la adolescencia es un momento en el que se ve mucho porque el adolescente va a intentar eludir a esta sobreprotección o este apego, pero también puede generarse en la infancia. Si bien no soy psicoanalista de niños, entiendo que también
es producido en la infancia, ¿no? La adolescencia es una etapa de la vida muy particular, ¿no? Porque uno comienza a tener cierta rebeldía, cierto deseo de independencia, de, de separarse de una estructura que ya tenía armada. Mm, ¿Cómo lo definirías vos? sí, sí, es el momento del deshacimiento de los ideales paternos. Digo, bueno, ese padre o esa madre perfecta que tenía todo claro, para ese chico deja de serlo. Y, y ahora esa idealización que estaba puesta en los padres, en el mejor de los casos, que es lo que uno esperaría, va hacia un objeto externo. Es decir, a un objeto exogámico, va hacia afuera, ya no está depositada la idealización en la familia. ¿Y cuáles son esos objetos, Franco, por lo general? Y eso significa una gran evolución para el adolescente. Los objetos varían, pueden ser un cuadro político, puede ser un club de fútbol, puede ser una religión, un cantante. Incluso esto es muy piola para pensarlo, que no se limita a la cuestión anatómica o fisiológica o vital de la adolescencia, como el periodo de los 12, 13 años hasta los 20, sino que esta idealización a objetos externos en mucha gente perdura a lo largo de los años. El fanatismo hacia un objeto externo perdura. Entonces también vale la pena preguntarse si uno salió de la adolescencia o si no tiene 40 años y sigue siendo adolescente en términos de fanatismo. ¿Se ve mucho eso en consultorio? Sí, los pacientes tienen tiempos, no hay que pensarlo como edades, ¿no? Cada analizante tiene su tiempo, más allá de la edad que tiene en el documento. Y uno tiene que acompañar en oportunidades de ese crecimiento, así que sí, es algo que se ve en el consultorio. Con respecto a atravesar duelos, duelar es difícil, ¿no? No solamente hablando de lo que sería el dolor más grande, que sea quizá la pérdida de un ser querido, un fallecimiento, sino también otras situaciones de la vida que implican atravesar un proceso de pérdida. Sí, me parece que lo explicaste muy bien. Es parte de la vida, ¿no? Duelar, la misma palabra, nos conduce a dolor. Uno tiene que resignar algo en pos de la realidad, algo que perdió, ¿no? O a veces incluso animarse a perder algo que tiene en pos de una mejor realidad. Pero bueno, es lo que nos conduce a crecer también. Después del duelo uno tiene registros muy valiosos. No sé, por ejemplo, la pérdida de alguien valioso para uno, o alguien importante, que lo miró con mucha ternura a uno. ¿Aparecen los reproches, por ejemplo, por qué no le dije cuándo lo quería? Sí, por supuesto. Creo que hay a veces momentos de reproche. Bueno, creo que es un momento para acompañar y más bien intentar quedarse con lo bueno. Pero déjame redondear la idea que me perdí. Bueno, no, me quería referir a esto, precisamente. Que uno cuando pierde un ser muy importante para uno, si bien lo pierde en la realidad, en el inconsciente, queda un registro de lo que fui para esa persona y de lo que fue para nosotros, ¿no? Y bueno, y eso es algo muy valioso para la vida, porque a partir de uno tener esa experiencia, puede intentar encontrarla
ahora en otro lado. Por ejemplo, bueno, perdí a alguien que me miraba con mucho amor, fue una pérdida terrible, pero sé lo que se siente y ahora voy a intentar encontrarla en otro lado, esa persona. ¿El desamor es un duelo? El desamor es un duelo, sí, por supuesto. Sí, es la... Freud decía que uno nunca está tan vulnerable como cuando ama, porque Harías cualquier cosa. sí, además porque uno corre con la posibilidad de perder eso, ¿no? De perder ese objeto tan preciado para uno, esa persona tan preciada. Y bueno, una vez que eso se rompe por alguna vicisitud de la vida, es un duelo a realizar, por supuesto. Cuando a veces a uno le cuesta, por ejemplo, activarse, ¿no? Ujú. Eh, o ejercer ciertos hábitos que te aconsejan en el espacio de terapia. Uno los va procrastinando, los va postergando. Ujú. ¿Por qué esa resistencia? Ujú. Sí, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Yo la pensaría o te ayudaría a pensarla por el lado de el auto boicot, ¿no? ¿Por qué no haces algo que te hace bien? Igualmente, habría que ver el caso por caso, porque puede ser, por ejemplo, una inhibición, bueno, digamos, ¿por qué esa resistencia a hablar con alguien nuevo, a tener un amigo nuevo, a conocer a alguien? Eh, o por qué esa resistencia a buscar trabajo, a ir a un club deportivo. Bueno, podríamos pensar también en una inhibición, digo, de algo que uno quiere pero no puede. Bueno, y a partir de ahí rastrear qué parte de la vida de la persona lo lleva a ser, a presentarse inhibido ante el mundo. Está bien. Ujú. Pero, por ejemplo, esas inhibiciones, ¿cuáles son los factores que las desencadenan? Mirá, puede haber puede haber inhibiciones por cuestiones de esta instancia a la que yo me refería hoy, que se llama super yo, que te viene a castigar y que no te permite hacer lo que uno dice que quiere, por lo menos. O puede haber inhibiciones de carácter más vergonzoso, por ejemplo. Cierta vergüenza de mostrar algo con alguien. Las personas tímidas, por ejemplo, en algún punto, en ciertos casos, se puede pensar, bueno, ¿qué es lo que nos querés mostrar? Entonces, bueno, puede haber casos de ese estilo también. Cuando hablaba de la voluntad, te preguntaba más que nada Ujú. por lo que funciona como una suerte de motor, lo que nos hace sentirnos activos. Ujú. Y yo me preguntaba a veces, por ejemplo, ¿por qué no dedicamos tiempo a lo que nos hace bien o a lo que Ujú. nos han aconsejado que nos hace bien? No sé, Ujú. ir a un gimnasio, caminar por la plaza, por el parque. ¿Por qué vamos postergando esos procesos? Ujú. Bueno, en principio te podría decir que porque porque alguien lo recomienda, no quiere decir que uno lo quiera hacer. Eh, Eso me parece importante, pensar al deseo como un motor, como bien dijiste, pero también que no es que se fabrica, ¿no? Sino que hay veces que uno no quiere hacerlo, por más de que le aconsejen que está bueno hacerlo. Eh, y habría que indagar. En esa resistencia, ¿cuál es la raíz de esa resistencia, digamos?
Sí, sí, esa inhibición. sí, o habría que indagar también si uno quiere, ¿no? O si es un mandato, ¿no? Porque estamos muy en la época de salir a correr todos los días, despertarte a las 5 de la mañana, hacer, producir, y, y el psicoanálisis por lo menos propone otra cosa, propone eh, un tiempo para pensar qué es lo que realmente querés hacer, o porque esto sería un cliché, ¿no? Esto, salir a caminar todos los días. Bueno, habría que ver si todos queremos Es una hacer eso. búsqueda entonces. Es una búsqueda. Sí, 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 sí. El deseo es una búsqueda. Es una búsqueda, además que lleva mucho tiempo y que se consigue en un espacio de exploración, como Hay bien decíamos. terapias diferentes para diferentes patologías. Por ejemplo, un paciente con TOC por ahí se siente más a gusto, más cómodo con una terapia cognitivo-conductual. Eh, no lo sé. Eh, sí, habría que ver qué dice cada paciente. Sí, eso me parece muy importante, que haya distintos tipos de terapias y que cada paciente pueda elegir con cuál está más a gusto. Claro, pues venimos de la época del conductismo Ujú, y fue evolucionando hasta la actualidad. Ya hay nuevas escuelas psicológicas. ujú. Sí, 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 ya te digo que mi área es el psicoanálisis, pero bueno, uno siempre está muy tranquilo de que haya diversas propuestas para que cada paciente esté bien y al fin y al cabo lo que importa es que lo que le hace bien a cada analizante o a cada paciente. ¿Cómo hace el sujeto para conectarse con el deseo, con el placer? A ver, repetime la pregunta. ¿Cómo hace el sujeto para conectarse con el deseo? Ujú. Bueno, uno indaga qué es lo que quiere hacer y qué es lo que le dijeron otros que tiene que hacer. La medida que encuentra esa diferencia, creo que ahí aparece el deseo. Hoy decíamos que habíamos inventado un caso, habíamos inventado de alguien que lo criaron como incapaz y que bueno, y se va a presentar al mundo seguramente de esa manera. Eh, y bueno, en la medida que uno trabaja y empieza a vulnerar esos discursos que le dijeron que era incapaz, va a poder acceder a algo que quería. Pero primero tiene que derribar estos muros. ¿El ser humano actúa cada conducta buscando el placer? Me parece valiosa la pregunta, polémico lo que te puedo llegar a contestar. Eh, y podríamos pensar que el inconsciente termina comandando lo que hace cada uno, aunque a veces sea de manera mortífera, como fumarse 2 atados de cigarro por día. Eh, Eso Freud lo describe como más allá del principio del placer. Hay un placer acá en tomarnos un café. Más allá del principio del placer es tomarnos 10 cafés acá y que no podamos continuar nuestro día. Bueno, ¿Es la diferencia entre el goce y el placer? sí, entre el goce y el deseo El más. deseo, Sí, perdón. sí, sí, sí. Sí, bueno, es valioso esto. Si estuviéramos tomando una cerveza también sería una pulsión de vida. Estaríamos compartiendo un momento lindo de disfrute, de divulgación del psicoanálisis. Ahora si nos hubiésemos tomado 10, ya sería Descontrol. un papelón, claro. Y bueno, y ahí está la pulsión de muerte. Qué bueno que en algún punto, como decíamos hoy, en algún punto la pulsión de muerte es satisfactoria para esta instancia llamada super yo o auto boicot. ¿Por qué? Y porque el super yo, la pulsión de muerte, eh, es una instancia que se satisface o se regodea en el dolor.
Entonces, bueno, un papelón por ahí sería un, un lindo placer para que está acorde con este dolor. ¿Se entiende? Sí, sí. Eh, Habías hecho un posteo vos en las redes que se llamaba Fracasar al triunfar. Ujú, Me parece interesante para abordarlo en este espacio a ese concepto. sí. Bueno, era un poco, es un posteo que hace referencia al autoboicot y a este super yo del que hablamos. No me acuerdo si estoy intentando recordar el caso. Se trata de un profesor que estuvo muchos años anhelando eh, ser ayudante de cátedra de una materia. Vamos a pedirle al productor si podemos entrar al Instagram de Franco. Un segundito. Sí, me estabas diciendo, Sí, fracasar o triunfar. sí. Y te comentaba que había un profesor que durante muchos años quería ser ayudante de cátedra de una materia. Bueno, resulta que el ayudante de cátedra de esa materia eh, tiene un final trágico, fallece, y a él le envían un correo y le proponen. Mira, perdón, ahí estamos viendo lo que decíamos de sabotear la felicidad Claro, claro, ese es el post con los con Simpsons. los Simpson. No me acuerdo si ese. Sí, ese es el paciente de Freud. Claro, y bueno, cuando le conceden ese lugar como Profesor, ayudante, como profesor de cátedra, el tipo se enferma. Se enferma, no solo que no accede al lugar de ayudante de cátedra, sino que deja la profesión. Entonces, bueno, en ese punto estaba esta pregunta que me hiciste muy bien, pero que también va a ser polémica y alguien me puede revolear con algo, pero eh, hay cierta satisfacción de estilo masoquista en eso, ¿no? En enfermarse y en abandonar ese cargo tan importante que había obtenido. fracasar al triunfar, ¿no? Suena polémico, suena contradictorio. Ujú. Sí, sí, es un juego de palabras que hace Freud. Eh, Incluso tiene un escrito sobre eso. Después hay otro escrito de Freud que me parece que podríamos abordarlo de acá, que es el malestar de la cultura. Sí, ¿Cómo conseguimos nosotros la cultura actual? sí, El malestar en la cultura es un texto hermoso, uno de los últimos que escribe Freud. Y, y ahí plantea como que la cultura, no, lo estoy parafraseando, ¿no? Pero dice algo así como la cultura nos ofrece muchos, muchas ventajas, nos da seguridad, nos da protección, uno se puede conectar a través del celu con las personas que quiere y nos da otras desventajas en términos de lo pulsional, de lo instintivo, de lo propio del ser humano que tiene que quedar reprimido. Bueno, la época de Freud tenía sus particularidades, creo que era una época mucho más moralista que la de hoy. Eh, la época de hoy me parece, o la cultura de hoy, creo que nos habla del yo puedo solo, sálvese quien pueda, y El individualismo. del individualismo. Sí, 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 sí. Bueno, creo que eso también tiene unas particularidades en las presentaciones del consultorio. Eh, Hay muchísimos más, según los estudios, ataques de pánico que en otra época. Si bien había ataques de pánico en la época de Freud, Freud conceptualiza, él habla de angustia automática, pero se refiere al ataque de pánico. Eh, ¿Por qué son tan frecuentes, disculpame Franco, los ataques de pánico en la sociedad actual? ¿O se diagnostican tan frecuentemente? eh, es muy complejo, es muy técnico La respuesta. la respuesta, sí.
Sí, no sé si la voy a poder bajar al entendimiento más cotidiano. Bueno, intentamos hacerlo. Bueno, sí, la cuestión más o menos pasa en el ataque de pánico, es que, bueno, hay tanta represión que en vez de salir la angustia cada tanto y hacer algún llanto y expresar lo que uno siente, lo que lo angustia, más bien viene en un ataque, viene toda la angustia en un golpe. Te bloquea. Sí, sí. ¿Por qué la pregunta me parece muy compleja de llevar a cabo? Sería, ¿por qué en esta época, no sucede tanto? Bueno, tal vez por esto que decíamos del individualismo, ¿no? Que hay menos espacio para la angustia, ¿no? O, o para reflexionar con amigos. Me parece que puede ir por ahí. Es una época en la que se tapa mucho, ¿no? Uno se aburre y enseguida agarra el Instagram, agarra algún entretenimiento del tele. Y por ahí en otras épocas, o en la época victoriana de Freud, bueno, se acudía más al lazo con el otro, a la conversación con el otro. Acá me parece que esta época tiene esta particularidad y esta dificultad por momentos que en otra época había otra, digo, Falta de comunicación. Sí, posiblemente. Sí, yo creo que tenemos que pensar sin duda en que el celu, si bien nos hiperconecta, nos mantiene cerca de personas que tenemos lejos, en algún punto perturba comunicaciones. ¿Quién no ha estado en alguna reunión con algún amigo y Está mirando el celu. mira el celu, ¿no? Bueno, eso es terrible, es terrible. Con lo importante que es la mirada, ¿no? La mirada cálida, ¿no? La mirada de un amigo, no la mirada juzgadora que por ahí se puede encontrar en otro ámbito. Sí, pienso igual. Parece que nos quedó para hablar algún que otro tema y lo vamos a dejar para el bloque siguiente. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Bueno, nos visita Franco Actigroso. Estamos hablando de varias dudas e inquietudes que yo traje aquí al estudio para planteárselas a él, que nos ha tratado de responder de la mejor manera. Y nos quedan un par de tips que Franco nos va a dar acerca de algunos temas que yo estuve anotando en la preproducción, sabiendo obviamente que Franco iba a ser nuestro invitado esta semana. Así que 4 minutos y volvemos. Gracias. Canal 8. Lobos, Buenos Aires, Argentina. Canal 8, Lobos, Buenos Aires, Argentina. Yo decido, yo disfruto, yo me cuido. Si tenés relaciones sexuales, consulta cómo y qué métodos anticonceptivos permiten cuidarte. Informate y elegí el método anticonceptivo que más se adapte a vos. Hablemos de todo. Línea Salud Sexual 0800-222-3444. Municipio de Lobos. Estamos con vos. Auspicia este programa Lo de Pintos Restobar, 9 de julio 333. Cafetería, desayunos, minutas, delivery sin cargo llamando al 2227 53 87 85.
abierto de lunes a sábado. Canal 8. Lobos, Buenos Aires, Argentina. Bien, continuamos con el programa de hoy Café Doble. Les recordamos que nuestro invitado es Franco Actis-Grosso, psicólogo y psicoanalista, que ha tenido una excelente predisposición desde el minuto 1 a responder nuestras inquietudes, nuestras dudas y a brindar también algún tip, algún consejo que pueda ser abordado en el espacio de terapia. Te iba a preguntar, Franco, acerca de lo que hablamos al principio, ¿no? De los sueños. Los sueños no en el sentido onírico del término, sino los objetivos, los propósitos de la vida, la razón de vivir. ¿Eso es una búsqueda que se logra en terapia? Sí. Sí. ¿Lleva mucho tiempo o depende de la persona? Uno creo que hay casos que consiguen el deseo y no pasan por el espacio de terapia, pero si hay alguien con esa inquietud, con esa búsqueda, creo que es un buen propósito también para el espacio de análisis, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quiere? ¿Qué es lo que desea? Sí, es un motor, sin duda, ¿no? Lo que uno Lo mantiene vivo. lo apasiona, lo que uno desea, creo que es un motor para sentirse conforme, ¿no? En la medida que uno hace lo que le gusta, está conforme y no está desganado. Y además es un motor que no siempre va enlazado con la profesión o el trabajo. Por ejemplo, me acuerdo que yo tenía un profesor en la facultad cuando hacíamos test vocacional, orientación vocacional, me parece que era la carrera, la materia. Yo no soy especialista en el tema, pero me acuerdo que decía que bueno, que por ahí si el deseo estaba en jugar al fútbol, está bien, por ahí llegan pocos a dedicarse a eso profesionalmente. Pero bueno, pero el deseo se puede cumplir el fin de semana, en un espacio con amigos. Un picado con amigos. Claro, se puede cumplir la vocación y el disfrute. Por eso me parece muy bien bajar ese propósito a lo cotidiano, ¿no? No al... A lo factible. Claro, no al triunfar, porque bueno, es muy difícil, por ejemplo, en este caso. ¿Por qué la gente se autoboicotea? Bueno, porque está esta instancia llamada super yo, esta pulsión de muerte propia del ser humano y algunos la elaboran de mejor manera y otros me parece que son difíciles consigo mismos, ¿no? Son castigadores consigo mismos. Está bien. Pero, por ejemplo, ¿están esos factores inhibitorios de alcanzar el placer y de alcanzar las metas que te lograste? Perdón, que lo que quisiste lograr. Uh-huh. Sí, sin duda. Sí, estos factores. Uno mismo se autoinhibe. Sí es. Y en el mejor de los casos uno lo acepta, ¿no? Generalmente uno dice, no, tuve mala suerte, no, me pasó esto, me pasó lo otro. Que hay veces que sí, digo, puede pasar, pasa 1, 2 veces. Ahora, si te pasa 30 veces, hay algo que te está llevando a que no consigas lo que querés o decís que querés. Con respecto a lo que hablábamos de procrastinar, Uh-huh. de posponer decisiones o actos importantes todo el tiempo, ¿cuál es la raíz de esa forma de comportamiento? Y lo que pasa es que es muy general la pregunta, habría que
que ver el caso por caso, la historia de cada uno para que sea como es. Tiene que ver con no cumplir con los plazos que por ahí nos autoimponemos. Bueno, puede ser que uno procrastine para tardar un poquito más de lo que se espera de él. Hablando de lo que se espera de cada uno, ¿cómo uno puede disociar lo que la sociedad espera de uno y lo que uno realmente quiere lograr? A ver, amplíame un poquito la pregunta. Vamos a suponer, la sociedad espera que vos seas un profesional exitoso, pero vos por ahí no lo podés lograr en este momento porque es un ejemplo, porque tenés poca experiencia en consultorio. O yo, por ejemplo, quiero ser un periodista exitoso, pero no lo puedo hacer porque no estoy con una actitud que me lleve hacia eso. ¿Cuáles son los limitantes? Bueno, yo creo que ahí cuando hablas de sociedad, creo que hablas de ideales propios. En realidad, digo, y puede haber, digo, ahí esta fulana que me dice que tengo que atender más pacientes o lo que sea. Pero bueno, es uno el que hace ese recorte en fulana y se queda con ese mensaje, bueno, la sociedad espera más de mí. Entonces creo que la cosa pasa por ahí, por responsabilizarse de que uno consigo mismo está disconforme. ¿Se entiende? Sí. Creo que el problema también está cuando uno espera que los demás decidan por uno y no toma decisiones propias. No decide por sí mismo. ¿Seguro? Cuando vos dejás que las riendas de tu vida las manejen otros, perdés tu capacidad de guiar tu destino. Sí. Pero es más frecuente de lo que parece. Sí, es cómodo. Sí, también es cómodo. Digo, que los demás decidan por uno. el comando, ¿no? Sí, eso pasa también mucho en el consultorio. ¿Qué hago? Bueno, usted vea. Pero lo que le pasa o por lo que sufre pasa por acá. Sí. Cuando vos tenés una decisión que es forzada, es decir, una decisión que no la tomaste vos, sino que alguien te llevó a tener que adaptarla, ¿hay un proceso de duelo también? A ver, sí, se entiende, pero ¿tenés algún ejemplo? Bueno, por ejemplo, yo no quería ser médico, pero mi viejo, como era médico, me dijo que iba a ser la carrera más fácil de estudiar. Y yo posiblemente me reciba de médico, pero no es lo que yo quiero hacer. Bueno, hasta ahí no hay duelo, ¿no? En la medida que uno abandona ese camino, sí. O más bien se podría pensar un duelo en la satisfacción supuestamente no cumplida al padre, ¿no? ¿Un mandato paterno? ¿Cómo definirías los mandatos? Bueno, en los hijos hay una proyección inevitable del narcisismo de los padres, de lo que uno le hubiera gustado ser, o si no, o en el mismo niño se va a esperar que no sufra lo que uno sufrió. Bueno, y creo que en algún punto eso tiene un arma de doble filo, porque en algún punto por ahí termina siendo un mandato y una forma de ubicarse en el mundo para ese niño, ¿no? Esto de los mandatos lo vimos, lo estábamos hablando fuera de cámara, cuando el municipio lanzó una campaña de no a la violencia en el deporte.
Entonces, si el padre quiso ser Maradona y no pudo, quiso ser Messi y no pudo, y quiere que su hijo lo sea, le está metiendo mucha presión y puede que desencadenarse en un episodio violento. Total. Bueno, aprovecho el espacio para mandarle un saludo al equipo de las salas de primeros auxilios, que trabajamos coordinados con Julio Gaito y todos mis compañeros. ¿Cómo es el trabajo que hacen ustedes? Porque por ahí la gente no lo conoce. Bueno, vamos a las CAPS, a las salas de primeros auxilios y hacemos atención pública. Si bien las sesiones son más breves que en un consultorio particular, creo que el laburo que hacemos en términos de salud es impresionante porque no es lo mismo que en un barrio haya un psicólogo alojando una angustia, alojando una bronca, a que no lo haya. Y bueno, en ese punto creo que es muy valioso que estemos haciendo ese trabajo. ¿Cuánto hace que estás ahí? Hace poco que estoy en CAPS, creo que desde noviembre o octubre del año pasado. ¿Y los pacientes qué edades tienen más o menos? En las CAPS, si bien es un espacio en el que... Abierto. Sí, que por ahí se priorizan las juventudes, también se atienden adultos. Es muy lindo. Yo estoy en las CAPS de Laguna y de Carboni, también comunidades muy bellas para trabajar. Y déjame mandarle un saludo al equipo también. Tenemos un equipo de streaming, ahora estamos desactivados, pero vamos a volver pronto, con Emanuel Matías y Guillermo Gemar, que es psiquiatra. Emanuel es colega mío, de psicoanalista, y hablamos de un programa de salud mental. Y con Emanuel ahora vamos a hacer un taller de lectura en Qatar. Va a ser el 11 de abril a las 21 horas. ¿Sobre psicoanálisis? Sobre psicoanálisis. Vamos a leer las conferencias que llevó Freud a Estados Unidos en 1910. Que bueno, que dijo, les traigo la peste a los yanquis. Que empezó a hablar del inconsciente y del método del psicoanálisis, que en esa época fue totalmente revolucionario, si bien lo sigue siendo, en esa época aún más. Y así que bueno, aprovechaba para el espacio para mandar saludos. ¿Querés dejar algún número de contacto por si algún paciente desea tener sesión con vos? Sí, les dejo mi WhatsApp, que es 2227 61 39 18. Muy bien. Franco, te agradecemos muchísimo que hayas estado. Mil gracias. Vení cuando quieras, ¿eh? Bueno, un placer. Bueno, gracias, Franco. Nos vemos. Pasó por Café Doble Franco Tigroso, psicólogo y psicoanalista. Una charla súper interesante. La verdad es que nos debíamos un encuentro con él. No va a ser el último, ¿no? ¿Vas a venir otra vez, Franco? Va a venir otra vez. Lo convencimos. Sí. Si me lo dicen así. Si hay un café, va a venir. Así que ya tenemos preparado todo para la semana que viene con otro invitado que va a dar mucho que hablar. Lo esperamos, ¿eh? A usted y a usted, señora. Canal 8. Lobos, Buenos Aires, Argentina. Auspicia este programa Lo de Pintos Restobar, 9 de julio 333. Cafetería, desayunos, minutas, delivery sin cargo llamando al 2227 53 87 85. Abierto de lunes a sábado.